SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes arrancamos semana, empezamos semana con Elisa de la Nuez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Ignacio Escolar. Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y con Antón Losada. Muy buenos días. Buenos días. A las 9 de la mañana va a estar aquí el ministro Óscar López, que desde ayer es también secretario general de los socialistas madrileños. Antes de que llegue él y que podamos preguntarle por ese reto al que se enfrenta de intentar recuperar al Partido Socialista para la Comunidad de Madrid y otras cuestiones de actualidad, quiero poner sobre la mesa los datos que arroja la encuesta de 40DB para la SER y El País. Ahora hablaremos de la intención de voto, de la caída de los dos principales partidos y de ese auge de la ultraderecha que también tiene su reflejo aquí en España con el aumento de votos para Vox, al menos según esta encuesta que ahora les contamos. Pero había otra parte de la encuesta para preguntar a los ciudadanos por uno de los temas del que yo creo más hablamos aquí, que más preocupa, que más conversaciones ocupa, que es la situación, la emergencia de la vivienda. Y la encuesta de 40DB para la SER y El País arroja datos como que la mayoría de los españoles es partidario de limitar el número máximo de viviendas que un propietario pueda tener. Y la encuesta recoge un apoyo muy mayoritario a casi todas las políticas de intervención en el mercado. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Si vamos por partes, 2 de cada 3 ciudadanos creen que hay que limitar el número máximo de casas por español. Sí, el apoyo es generalizado a intervención en el mercado. Y los límites que plantean los españoles, no te creas que son para grandísimos propietarios, ¿eh? Casi la mitad de los ciudadanos, el 48,9%, casi la mitad dice el número máximo de viviendas que una persona puede tener ha de ser de 1 o 2 casas, no más. 48,9%. Si sumas un escalón más, 9% adicional, estás en una mayoría de españoles que dicen el límite como máximo 5 viviendas. Hay solo 1 de cada 3 españoles, un 30%, que considera que no debiera haber ningún límite a cuántas casas puede acumular un propietario. Eso se reparte por barrios, porque es verdad que hay más apoyo a estos límites entre los inquilinos, 55% que entre los caseros, 36% lógicamente, pero sorprende que los caseros también respaldan las limitaciones, que casi la mitad de los caseros, casi el 44%, fijaría un tope, 5 viviendas por español. Y sorprende otra cosa, y es que esto ya no es solo una cuestión de situación económica, tampoco lo es de ideología. El limitar el número de viviendas se comparte a través de todas las simpatías políticas. Ángeles, el 44% de los votantes del PP, 44% de votantes del PP cree que hay que limitar la propiedad, aunque obviamente cuanto más a la derecha menos límites se aceptan. En Vox tienes mitad y mitad. El 47,9% de sus votantes dicen sí a limitar el número de pisos, el 47,7% dice no a esos límites. En cualquier caso, eso de limitar la propiedad es transversal, lo diga quien lo diga la situación económica en la que esté y la simpatía política que se tenga. Y otro dato interesante, Javier, las políticas de intervención del mercado reciben un respaldo sorprendente, porque prácticamente todas esas medidas destinadas a intervenir el mercado de los alquileres, el mercado de la vivienda, prácticamente todas las que ha aplicado el gobierno obtienen el visto bueno mayoritario. Sí, es muy curioso porque la preocupación es tal que la gente ha decidido hay que hacer algo, y ese algo se puede bautizar como intervencionismo o no, pero ese algo tiene apoyo generalizado. Una, por ejemplo, la propuesta esta del tranquiler público que hemos comentado aquí, sí. Esta oferta de seguros de impago, similar al aval del Estado que se ha aprobado en la ley Ómnibus. Esto tiene un apoyo de 3 de cada 4 españoles, el 75,2%. Pero es que penalizar fiscalmente a quien ponga precios abusivos lo respalda el 70% de los españoles. Cobrarle más impuestos a quien suba de más la casa. Y al contrario, también
Incentivos fiscales a quienes alquilen a precios asequibles, eso es lo que fija la ley de zonas tensionadas, la ley del suelo. Esto tiene el apoyo del 68%. No permitir pisos turísticos en edificios residenciales, aval del 66%, 2 de cada 3 ciudadanos. Así que lo que tenemos, Ángels, es, primero, una sensación que ha calado de que hay que hacer algo, y ese algo, todo lo que se está haciendo, ese algo tiene apoyo mayoritario. Y luego una traducción política, y es que esto se traduce en que el PSOE es el partido en el que más confían los españoles para gestionar la vivienda, un 20,1%, el PP es el segundo, un 18%, Vox el tercero, un 14%, a mucha distancia están Sumar y Podemos, pero ojo, Ángels, aquí hay una desafección ciudadana muy importante. 20% para el partido más apoyado, el PSOE, pero es que 1 de cada 4 españoles, 23,8%, no se fía de ningún partido para gestionar la vivienda. Y hay una letra pequeña también que es importante destacar sobre la vivienda, que además yo creo que es muy llamativa, y es que la propaganda de la ocupación parece que está funcionando. Vamos, que sí está funcionando como un cañón esto de el meterle el miedo en el cuerpo a la gente, con cosas absolutamente exageradas en esto. Déjame que te haga primero el dato de verdad y luego la percepción, la realidad y la percepción de la realidad. La realidad: el número de ocupaciones lleva 2 años cayendo, según los datos del Ministerio de Interior. Afecta, atención, al 0,057% de las viviendas, 0,057% de las viviendas, a 15.000 viviendas de un parque de 26,6 millones de casas. Si lo expresamos de otra forma, el fenómeno afecta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes. Este es el tamaño real de la ocupación. Bueno, vamos a la encuesta. Percepción de la ocupación. 1 de cada 5 españoles, un 18%, dice nadie está a salvo de la ocupación. Y atención a esta desconexión, Ángels. Los españoles creen que la ocupación afecta a 1 de cada 2 españoles, al 51,3%. Si hacemos unas matemáticas rápidas, la percepción es que el problema es 893 veces mayor de lo que realmente es. Efectivamente, la publicidad, la propaganda y el miedo, madre mía que sí funcionan. Las televisiones de la mañana funcionan. Gracias, Javier. Un abrazo, hasta luego. Ahora iremos con lo que arroja la encuesta sobre la intención de voto, pero me detengo unos minutos en los datos que tienen que ver con la vivienda y esa sensación generalizada, es decir, que la preocupación, Antón, por la vivienda, podemos decir que es transversal. Decía ahora Javier, mayoritario apoyo de todo lo que se haga, mientras se haga algo para salir de esta crisis, para facilitar el acceso a la vivienda, mayoritariamente hay apoyo y aquí no entra, digamos, la ideología o la opción partidista. Sí, tiene mucho que ver con un giro que se está produciendo. Por si pones en contexto estos datos con otros datos que da la encuesta, es evidente que hay una creciente preocupación por la situación económica, especialmente por la inflación, por las perspectivas económicas, y en ese paquete entra claramente la vivienda y entra con mucha fuerza, ¿no? Mientras que no deja de sorprenderme que, por ejemplo, un asunto del que nos pasamos también el día hablando, que es la inmigración, pues no está precisamente entre los asuntos, creo que es el séptimo problema que más nos preocupa, ¿no? En el caso de la vivienda hay varios datos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? El primero es que la mayoría cree que es un problema resoluble. Es decir, la mayoría es muy consciente de que esto no es una desgracia que nos ha caído del cielo. Y que no es, o sea, que no es algo que no se pueda evitar, sino que no se puede corregir. Es un problema que, como casi todos los problemas públicos, tiene unas causas y tiene unas respuestas y unas políticas que, si se aplican de manera adecuada, puede resolverse. O sea, se considera que es algo que podemos gestionar nosotros. La segunda idea que me parece destacable de estos datos es que la gente tiene muy clara que esto sin intervención pública no se resuelve. O sea, que el Estado tiene que intervenir, y tiene que intervenir con una panoplia muy amplia de medidas, desde acciones sobre el suelo, facilitar el acceso a la vivienda pública. Son preguntas concretas que se le hacen a la gente, limitando, controlando de alguna manera la especulación, y entiendo que con ello los precios. Y pues hay un malo, ¿no?, que se perfila con mucha claridad en esta encuesta, que es la vivienda turística. La gente tiene una percepción muy clara de que buena parte de los problemas que tenemos en este momento, especialmente en el mercado del alquiler, tiene que ver no con que la vivienda turística sea algo malo en sí, sino con el absoluto descontrol en el que vive el mundo, la oferta de la vivienda turística, ¿no? Pero al mismo tiempo es llamativo. Hay algunos datos que te chocan, ¿no?
Por ejemplo, 7 de cada 10 españoles viven donde les gustaría vivir. Y eso contrasta un poco también con esta sensación de que efectivamente, bueno, hay un problema de accesibilidad a la vivienda, que efectivamente lo hay, pero que no nos afecta a todos por igual. O sea, puede que la percepción sea transversal, pero no nos afecta a todos por igual. De hecho, si te fijas en los datos, hay una minoría muy resistente que está entre en torno al 20 al 30%, que yo intuyo que son los caseros y los propietarios, que son bastante reluctantes a cualquier tipo de medida, especialmente a cualquier tipo de medida fiscal, ¿no? Ignacio. Es compatible que haya mucha gente que viva donde quiere vivir con que haya un problema con la vivienda. Alrededor del 60% de los españoles viven en viviendas de propiedad, es decir, han podido comprar la casa. El problema lo tienen las generaciones más jóvenes y también sus familias, porque aunque haya gente que vive donde quiere vivir, hay mucha gente que ve como sus hijos no van a poder vivir donde quieren vivir. Y claro, es terrible que nos sorprenda siquiera esta idea de que los españoles quieran intervención en el mercado de la vivienda cuando es algo que debería ser pacífico, porque está en la Constitución desde hace más de 40 años. Estamos hablando de que la propia Constitución ya reconoce la capacidad del Estado para intervenir en la economía. Esto no es una idea bolivariana, sino que está en la Constitución. De manera general, en general se le reconoce al Estado, a los gobiernos, la capacidad de intervenir en el mercado. Pero es que en particular a la vivienda hay un artículo dedicado a ello donde se dice lo mismo, donde las administraciones tienen que intervenir para garantizar ese derecho, que no es uno más. Estamos casi en una distopía. Imagínate ese mundo de ciencia ficción en una base lunar donde lo que escasea es el aire, y entonces hay todo un sistema económico brutal que consiste en explotar a los ciudadanos por el aire. Bueno, pues cambias el aire por la vivienda, que es una necesidad igual de básica para cualquier familia, para cualquier persona, y estamos exactamente en lo mismo. Todas las ganancias de los últimos 20 años de la economía se han ido alrededor de la vivienda, aquí y en todo el mundo. Esto no es un problema específicamente español. Y los estados son incapaces de aplicar políticas para intentar mitigar o reducir este problema. Con el añadido de que además en España no tenemos un problema de escasez de suelo. Es todo lo contrario. No tenemos un problema de que aquí vivamos en una isla o esto sea Hong Kong o vivamos en un sitio donde haya un problema de crecimiento natural. En algunas ciudades sí ocurre, que están más limitadas por el mar o por la montaña, pero en general España lo que tiene es suelo. No debería ser un problema tan grande y debería ser un problema solucionable. De todas formas, a mí lo que me llama la atención, ya ahora iremos con la intención de voto, pero tú que dices que hay una, y bueno, lo demuestra en la encuesta, que hay una tendencia mayoritaria a admitir o a hablar de la necesidad. Todo el mundo lo vive. En cambio, en una comunidad como Madrid, donde hay una presidenta que no cumple la ley del suelo, se niega a declarar zonas tensionadas, que de alguna manera es una parte de la intervención, y tiene todos sus seguidores ahí, es decir, tiene unos datos electorales que no se corresponden. Es increíble cómo se puede generar ese nivel de negación de la realidad, ¿no? Alguien que ella misma admitió que tenía problemas también para comprarse casa, afortunadamente resueltos, ha conseguido vivir en dos, no solamente en una, y a pesar de eso niega esta realidad. Me parece tremendo que haya esa realidad cuando el electorado la reconoce, la realidad. Incluso una parte importante de sus votantes. Del suyo, exacto. Elisa. Sí, no, básicamente yo creo que ya lo habéis dicho, lo más importante es que se reconoce como un gran problema, ¿no? Y eso yo creo que poner el foco en el debate público es muy importante. Sobre todo es un gran problema de las nuevas generaciones, también lo ha dicho Ignacio, ¿no? Normalmente las generaciones más mayores sí tienen una casa en propiedad, es una de las características de España y uno de los elementos diferenciales con respecto, digamos, al patrimonio que tienen unas generaciones respecto a otro. Básicamente la diferencia es la vivienda, y a partir de ahí me parece absolutamente normal que la gente quiera que se hagan cosas, ¿no? Esto como primera idea. Claro, el tema es qué tipo de cosas y qué es lo que funciona y lo que no. Desde luego, parece claro que tiene que haber una intervención del Estado, pero la pregunta del millón es cómo, dónde, en qué forma. Ahí, pues también, como ha señalado Antón, parece que hay claramente el tema de las viviendas de uso turístico, de alquiler turístico. Eso parece que está focalizado, pero claro, de nuevo, hablabais de la ocupación y es cierto, pero de nuevo las viviendas de uso turístico no te van a solucionar el gran problema de la vivienda, aunque desde luego bienvenidos los controles y las limitaciones. Tenemos también la cuestión, que eso también me ha parecido interesante, ¿no?, de identificar un gran tenedor no un gran tenedor en el sentido, digamos, de la ley, sino con alguien que tiene muchas viviendas. Eso parece que también ha calado, y parece que la idea de tener muchas viviendas, seas un gran tenedor o no, es otra idea también que me parece también curiosa. Y luego, lo que decís, claro, el problema de la vivienda en España es que todas las administraciones tienen competencias, y eso es una cosa que es así y que, por tanto, es muy importante, lo he dicho varias
veces, que tengas algún tipo de acuerdo estructural, porque claro, el Estado regula, las comunidades autónomas... Que seas capaz de entenderte. Claro, porque si no puedes exponer sobre el papel todo lo que quieras, y yo creo que lo que sí que se ve en la encuesta es que esto se percibe como lo que es un problema transversal. No solo transversal porque muchos ciudadanos españoles lo tienen, sino porque son conscientes de que todas las administraciones tienen que intervenir y ponerse de acuerdo. Y por último, por terminar con algo que ha dicho Ignacio, no tenemos un problema de suelo, que esto sí que es un elemento diferencial. Cuando vas por Europa te das cuenta que la gente está muy apiñadita. Aquí tenemos un montón de suelo. Entonces, poner el foco en, digamos, todo lo que es la parte de liberar el suelo, todo lo que son las trabas burocráticas, la necesidad de fomentar una colaboración público-privada, yo creo que eso, que es menos intuitivo, sí que hubo una es ley algo que importante. llegó al Parlamento hace unos años, nos hemos acordado, hace un año, que hemos me olvidado acuerdo. porque esto va muy rápido, y que fue rechazada por la misma razón por la que el PP votó en contra del Omnibus, que era darle un golpe al gobierno y demostrar su debilidad. Era una ley que pedían sus propias comunidades autónomas y ayuntamientos. Totalmente de acuerdo. Para pero eliminar barreras burocráticas. Que lo que quería decir que eso, que es menos intuitivo, es quizá el elemento esencial para liberar esa digamos, suelo que necesitas para la Voy a demanda. hacer una pausa y vamos con la otra parte de la encuesta, la que hace referencia a la intención de voto. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Antón Losada. A partir de esa doble encuesta de 40dB para la serie El País, hoy también estamos contando cómo ese movimiento de la ultraderecha va en ascenso, un movimiento que es global, pero que deja, y ahora lo verán, su reflejo en España, porque según este sondeo, Vox obtiene su mejor resultado desde las elecciones generales de julio de 2023, supera ya el 14% de la intención de voto. Sara Selva, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Vox sube y en cambio el Partido Popular y el PSOE caen, bajan los dos y los dos consiguen su peor resultado desde esa misma fecha, desde esas elecciones del 23 de julio. El PP seguiría ganando las elecciones, aunque empeora sus datos por tercer mes consecutivo, tercer mes cayendo, y los socialistas se alejarían mucho de cualquier posibilidad de reeditar un gobierno de coalición. Sí, la encuesta se realizó justo un par de días después de que el Congreso, con el voto en contra del PP, de Junts y de Vox, tumbara el decreto Ómnibus que contemplaba la subida de las pensiones. Y lo que evidencia el barómetro de 40dB es que esa pugna entre el PSOE y el PP por el decreto pasa factura a ambos partidos. Los dos retroceden y los dos, de hecho, obtienen su peor resultado desde las pasadas elecciones. El PSOE en torno al 28% y el PP por debajo del 33%. A Vox, en cambio, le ocurre todo lo contrario. La ultraderecha lleva ya 3 meses seguidos mejorando sus resultados y esta vez obtiene su mejor dato. Está por encima del 14% en estimación de voto, 2 puntos más que en el 23J. Vox es además el partido con el electorado más fiel y sus votantes son sobre todo hombres y jóvenes. Entre los menores de 25 años, la opción política preferida es la abstención o el voto blanco o nulo, pero la segunda es Vox. 1 de cada 4 jóvenes optaría ahora por el partido de Santiago Abascal. Sobre el resto de partidos, Sumar también mejora sus resultados, se acerca al 6%. La subida, que es de 8 décimas, coincide con la aprobación de la reducción de la jornada laboral que ha impulsado Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo. Podemos vuelve a estar este mes por debajo del 4% y se acabó la fiesta. La marca política de Alvise Pérez sigue sin remontar y se queda por debajo del 3%, que es el umbral necesario para obtener representación. Por bloques, PP y Vox se acercan al 47%, que son casi 10 puntos más que lo que suman PSOE, Sumar y Podemos. Sara, gracias. Gracias, hasta luego. Es un movimiento de ultraderecha que es bastante diverso en su composición, pero que abarca muchos países europeos y Estados Unidos. Tiene en Alemania una pata de vínculos neonazis, la de Alternativa por Alemania. Estamos a 20 días de las elecciones y así han empezado a sonar las calles alemanas. Cientos de miles de personas que han salido este fin de semana a las calles de todo el país para reprochar a la CDU su acercamiento a la extrema derecha Bayo y romper en una votación conjunta la semana pasada el cordón sanitario y la consecuencia, la protesta en la calle. Sí, la protesta en la calle. De hecho, actualmente en Alemania, Ángels, parece que Alternativa para Alemania sería la fuerza que más podría ganar de toda esta movilización, porque precisamente, según los datos del INSA, que es el equivalente al CIS alemán, la ultraderecha podría subir hasta 12 puntos en estas elecciones federales y situarse como segunda fuerza política solo por detrás de la CDU. Los democristianos de Friedrich Merz han tenido 3 días para digerir el rechazo del Bundestag a su propuesta migratoria que apoyaban los ultras. Un acercamiento que ha erosionado sin duda el cordón sanitario a la extrema derecha vigente en Alemania desde hace décadas y que ha desatado protestas masivas durante todo el fin de semana en decenas de ciudades.
Todos juntos contra el fascismo, se coreaba el sábado en Hamburgo. Somos el cortafuegos, gritaban ayer en Berlín quienes señalan a Merz y a la CDU por su aproximación a Alternativa para Alemania. Los conservadores alemanes siguen defendiendo su ley migratoria. Hoy se van a reunir, de hecho, para aprobar una hoja de ruta que aplicarían si ganan las elecciones, como apuntan la mayoría de los sondeos. La inmigración y la política de asilo van a estar en el punto prioritario de la agenda, con el cierre de fronteras y las devoluciones en caliente. Saben que la sociedad alemana mayoritariamente exige cambios en la política migratoria y tratan de sacar rédito. Y con eso también tratan de robarle votos a Alternativa para Alemania. Veremos si tienen o no éxito. De momento, lo que sí están provocando es una tensión con los socialdemócratas y con los verdes, una tensión que dificultaría la creación de una posible gran coalición que apoyan actualmente el 32% de los alemanes, según el último sondeo de Bild. Vaya, gracias. Oleada de ultraderecha que recorre el planeta, que tiene su reflejo en Europa, pero también, Ignacio, que tiene su reflejo en España. Y el resultado de la encuesta de 40 de enero deja bien claro, de los 3 partidos con más representación en el Congreso de los Diputados, el único que mejora los resultados de las últimas elecciones es la ultraderecha. Los otros 2, Partido Popular y Partido Socialista, caen. A mí, de los datos que da la encuesta de 40DB para la serie El País de hoy, no me sorprenden en lo más mínimo en lo que refiere a Vox. Es normal que con los discursos políticos y con los movimientos que vemos la extrema derecha crezca, y hay un ejemplo muy concreto de estos últimos días, que es todo lo que ha pasado con el famoso palacete del PNV, que fue incautado por la Gestapo, que fue expropiado por el régimen nazi durante la ocupación alemana de Francia de la Segunda Guerra Mundial, y que por fin el PNV va a volver a recuperar. Esto es un palacete que fue pactado 2 veces de volver por el PP, con Aznar y con Rajoy, y que por distintas circunstancias al final no se produjo esa devolución, pero por 2 veces los últimos 2 presidentes del gobierno de la derecha pactaron devolverlo porque era lo justo, aparte de que porque necesidades parlamentarias acordaron eso con el PNV. El PP va a votar a favor ahora, después de todo el trayecto que ha hecho, pero en medio se ha dedicado a decir que era un regalo, que era una cosa injusta. Cuando después un votante ve esto, un votante conservador ve esto y dice, tú me dijiste que esto era un regalo y ahora votas a favor, ¿qué haces? Pues si te has creído lo que decía antes el PP, te vas a Vox. Si te crees los discursos del PP con inmigración, con ocupación o con el palacete del PNV, la consecuencia es que después, cuando llega la cuestión práctica y afortunadamente el PP vuelve a decisiones más normales y abandona la demagogia, lo que estás generando es crear ese caldo de cultivo que aprovecha la extrema derecha. Antón. A mí sí me sorprenden los datos, ¿no? Como me sorprendía el dato de los 7 que vivían donde querían, o el dato de que sean los más jóvenes los que están confiados en que van a tener vivienda en 5 o 10 años. Me sorprende el dato porque Vox está creciendo haciéndose el muerto, sin hacer nada. Sin hacer ningún tipo de propuesta, claro, en nada. Es lo realmente y muerto. Desde el punto de vista organizativo, sumido en una crisis de la que sabemos poco, primero por el oscurantismo informativo, la absoluta opacidad en la que se mueve Vox, pero bueno, ahí está la lista de cadáveres que ha ido dejando el poder político, se entiende, la dirección de Abascal o la renovada dirección de Abascal. Entonces la ultraderecha en España crece sin hacer nada, haciéndose el muerto. Simplemente como en la playa, haciéndose el muerto, como en el mar. O sea que el problema tiene que estar en otra parte, porque giras a tu alrededor. Bueno, Alternativa por Alemania tiene un discurso, tiene una líder que sabe vender una imagen que rompe bastante la imagen del ultraderechista clásico. En el caso de Francia, bueno, pues hay un entorno y un liderazgo también que lo pueden explicar, pero en el caso de España, ¿qué es lo que está pasando? Porque la ultraderecha, Vox, está en crisis organizativa. El liderazgo, Santiago Abascal, hombre, presentarlo como nuevo me resulta cuando menos difícil. No tienen propuestas, no están prácticamente en el debate. Seguramente porque no les hace falta, porque hay toda una serie de agentes externos que hacen ese trabajo de agitación. En eso sí se parece la ultraderecha española a la ultraderecha europea o del resto del continente, ¿no? Donde son agentes externos aparentemente independientes, que se presentan como nuevos medios, como los verdaderos periodistas, como la voz de los verdaderos ciudadanos, los que andan haciendo esa agitación. Entonces, Antón, ¿dónde está el problema? El problema está, primero, en que efectivamente tenemos un problema de percepción de hacia dónde va la sociedad, de incertidumbre ante el futuro, que está generando una reacción que efectivamente es volver al pasado. Hay gente que su respuesta ante un futuro que no entienden o que les parece muy difícil es volver a lo conocido. Y de eso te beneficias, estés tú en un buen momento o un mal momento. Y en segundo lugar, hombre, yo creo que el gran nutridor de votos en este momento, nos dice la encuesta de Vox, ¿quién es? El Partido Popular. Casi uno de cada 10 votantes de Núñez Feijóo
en las pasadas elecciones, ahora se va con Vox. Y el PP prácticamente no recoge ningún votante de Vox. ¿Qué te dice ese dato? Te dice que tu estrategia de acercarte a Vox, de intentar coger el discurso de Vox, de ser más duro que Vox, está beneficiando fundamentalmente a Vox. Déjame que haga una pausa, Elisa. A la vuelta tenemos la conversación con Óscar López, pero como le vamos a preguntar por los datos de la encuesta y esto que estábamos apuntando ahora, sobre ese auge de la ultraderecha y cuáles pueden ser los motivos, hacemos una pausa, entrevistamos a Óscar López y después seguimos con el análisis. En el abierto, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Antón Losada, y con nosotros ya Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y nuevo secretario del Partido Socialista de Madrid. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en esta casa. Déjeme que empiece por preguntarle por el resultado de esa encuesta de 40 dB para la serie El País, que estábamos además en el análisis aquí en la mesa esta mañana. Esos datos que muestran cómo el Partido Popular y el Partido Socialista obtienen su peor resultado desde las elecciones del 23 de julio y en cambio Vox aumenta, sube y supera ya el 14%. ¿Qué explicación encuentran ustedes a esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que estar todos muy alerta porque es verdad que la extrema derecha está fuerte y eso seguramente tenga que ver con la debilidad precisamente de la derecha, ¿no? En todo caso, las encuestas hay que estar muy pendiente. Yo creo que las encuestas no tienen nada que ver con cuando llegan las elecciones y le doy un dato. Todas las encuestas, incluida esta, se quedaban siempre en el 28% en la anterior legislatura para el Partido Socialista y cuando llegaron las elecciones el Partido Socialista subió 1 millón de votos y se fue casi al 32%. Hay siempre una movilización cuando llegan las elecciones en el caso de la izquierda. Y por otro lado, y respetando mucho, faltaría más, yo respeto muchísimo a esa casa de encuestas y a Belén Barreiro, a la que conozco hace muchos años. También para que los oyentes lo sepan, en esa encuesta el primero es el PSOE en intención directa, el primero en recuerdo de votos es el PSOE y el primero en simpatía también es el PSOE. Por lo tanto, quiero decir, queda mucho por hacer, hay mucho trabajo, por supuesto, y desde luego alerta a la subida de la extrema derecha, claro. Estaba diciendo ahora Antón Losada que la extrema derecha sube, que Vox sube, sin tener ningún tipo de propuesta, sin plantear ningún tipo de estrategia, sin entrar en ninguno de los debates que afectan a la ciudadanía, y en cambio los otros dos partidos principales, Partido Popular y Partido Socialista, bajan. ¿Les penaliza no entenderse en los debates que afectan a la gente, piensa usted? Bueno, yo creo que la ultraderecha, por cierto, con una financiación extraordinaria detrás, si no, no pasaría. Atentos a lo que dijo este gran ideólogo de la ultraderecha de cómo, gracias a que la persona más rica del planeta compró X y hizo la campaña en Estados Unidos y aportó dinero en Estados Unidos, él decía, con menos dinero lo hacemos en Europa, ¿no? Hay mucho dinero detrás, hay intereses detrás. Pasó con el Brexit, ¿no? Cómo se alimentan campañas donde yo sí creo que hay una estrategia y yo sí creo que hay un discurso contra lo que ellos llaman corrección política, que a mí me parece los avances de la civilización. Quiero decir, ir contra, porque siempre es lo mismo, en esa internacional ultra hay un corpus ideológico perfectamente rastreable, siempre es contra las mujeres, siempre es contra los inmigrantes, siempre es la xenofobia, es que se repiten una y otra vez, sí que hay una línea. Lo que no son propuestas de país. No, bueno, la propuesta es... ¿Qué opina Vox de la vivienda, de la crisis de la vivienda? ¿Cuál es la propuesta de Vox en la crisis de la vivienda? Pues la propuesta de Vox en la vivienda es decirle a la gente que no bajen a comprar el pan porque le van a ocupar el piso. Y entonces pasa lo que decían ustedes esta mañana, y es que hay una diferencia que multiplica la preocupación sobre la realidad en 800 y pico, decía Javier esta mañana. Es decir, de la realidad numérica del problema a lo que pasa, pues esas son las campañas demagógicas, populistas y financiadas de la derecha y la ultraderecha, claro. Déjeme que le pregunte por ese nuevo cometido que asume la Secretaría General del Partido Socialista en Madrid. Ustedes reivindican que Madrid no es de derechas, pero el PP lleva 30 años gobernando en la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista hasta ahora y qué se propone cambiar usted? Pues seguro que hemos hecho cosas mal, pero yo me quiero centrar en lo que vamos a hacer bien a partir de ahora. Y desde luego, para todos aquellos que piensen que Madrid es de derecha, yo sinceramente creo que no. En el año 2003 Rafa Simancas pudo ser presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, tuvo los votos y ocurrió el tamallazo, todos lo recordamos. En el año 2015 a la izquierda le faltó un voto por la división de la izquierda, porque se presentaron 2 candidaturas a la izquierda del PSOE y faltó un escaño, pero Ángel Gabilondo sacó un resultado extraordinario y en el año 2019 Ángel Gabilondo ganó las elecciones.
pero había una marca blanca del PP que se llamaba Ciudadanos que le dio el gobierno al PP. Por tanto, por eso decía yo que esta vez ahora lo que toca es ganar otra vez, pero él sabe gobernar. Entre las cosas que han hecho mal, que usted no me dice algunas cosas bueno, que hemos hecho mal, hay... entre lo que han hecho mal es que el partido en Madrid esté sumido en una crisis cada 2 años, cada 2 años y medio. Yo creo de verdad que el voto y es una suma de circunstancias. Hay muchas cosas. Seguramente el PSOE abandonó espacios, seguramente hemos tenido crisis internas, seguramente también, yo lo pienso, Ángel, por mi experiencia, la oposición desgasta mucho, créeme, sobre todo un partido como el PSOE que tiene ambición de gobernar, pero yo creo que yo este fin de semana he visto un ambiente extraordinario en el PSOE, he visto unidad, he visto ganas, he visto fuerza, y nos vamos a volcar. Yo creo que se puede y que vamos a ganar. Pero ¿por qué esa sensación de que no dan estabilidad a nadie para que pueda ganarse el terreno, para que pueda trabajar? Esa sensación que da siempre de provisionalidad cualquier líder que esté al frente del Partido Socialista en Madrid. Bueno, yo insisto en que, mire, desde Rafael Simancas, que tuvo un tiempo largo en el PSOE, luego Ángel Gabilondo estuvo en varias elecciones y luego es verdad que hemos tenido unas últimas y ahora hay un cambio, es verdad. Yo insisto en que, y esto pasa en todas partes y le pasa a todos los partidos, no hay nada que desgaste más que la oposición. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar, lo que hay que hacer es gobernar. Y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a hacer un proyecto ganador, que eso es lo importante. Y yo sí creo que hay una mayoría, una amplia mayoría que comparte que hay que actuar en vivienda, que comparte que hay que defender la sanidad pública, la universidad pública, las residencias. Yo creo que hay una mayoría en Madrid que comparte esos principios. Luego ahora será nuestra obligación que nos escuchen, que nos vean, que pateemos calles y plazas, que estemos en todos los rincones, en todas las asociaciones y que nos escuchen, porque yo sí creo que nuestra propuesta es la de mayorías, es la de la mayoría de madrileños. Yo sí creo que comparten nuestro punto de vista. Seguramente luego hablemos de vivienda o de algún asunto. Estoy absolutamente convencido, pero es nuestra obligación ahora hacernos oír, hacernos ver, estar en todas partes y ser valientes, claro, porque si no... ¿Y qué modelo de oposición plantea usted para hacer frente a Isabel Díaz Ayuso, que confronta constantemente con el gobierno de España? Bueno, es que es evidente que la estrategia de Ayuso pasa por no hablar de los problemas que tiene Madrid, pasa por generar y alimentar polémicas muchas veces absurdas, por cierto, una vez más, exactamente igual que la Internacional Ultra. Es decir, hablemos de si los inmigrantes comen perros y gatos. El caso es montar polémicas lo más verdaderas astracanadas, como digo yo, para no hablar de lo que está pasando con las residencias, de lo que pasó en el COVID con las residencias, de lo que está pasando con la vivienda, que es inaccesible en Madrid, que es el mayor problema de los madrileños. Bueno, nuestra obligación será precisamente llevarle a hablar de eso y sobre todo dar una alternativa, porque yo no creo que se ganen las elecciones solo denunciando lo mal que lo hacen. Hay que explicar a la gente que lo haremos mejor, hay que ilusionar a los madrileños, es nuestra obligación y yo desde luego me voy a empeñar en ello. ¿Pero con qué tono? Y se lo pregunto porque una de sus primeras intervenciones, cuando todavía no había sido secretario general de los socialistas madrileños, fue hacer referencia al whisky. ¿El tono tiene que ser el mismo que utiliza la presidenta? No, ni mucho menos. Jamás en la vida me oirá usted a mí hablar de la fruta. Jamás, nunca en la vida. En Madrid, pero usted habló del whisky. No, mire, no me compare, yo jamás he insultado a nadie, nunca lo haré. Es más, creo que ese es uno de los problemas de Madrid, que Ayuso, por eso creo que esto es una verdadera misión de servicio público. Yo creo que Ayuso representa la peor política, esa ola ultra basada en el insulto, en decir la locura más grande que se te pueda ocurrir, en no hacer frente a los problemas reales. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que estar en los temas. El otro día estaba aquí Salvador Illa, vino a abrir el Congreso del Partido Socialista de Madrid, el presidente de Cataluña, y precisamente esa política, la política, como dice él, dedicada a unir y a servir. Como el modelo de Isabel Díaz Ayuso es confrontar constantemente con el presidente del gobierno, con el gobierno de España, reivindicar la gestión de Pedro Sánchez, ¿puede perjudicarle usted electoralmente en Madrid? No, yo creo que nos va a beneficiar, sobre todo si explicamos a la gente. Y mire, lo estaban hablando ustedes, el principal problema que tiene Madrid se llama vivienda. El 70% de la desigualdad tiene su origen en la vivienda, por una razón muy sencilla, y es que todos destinamos una parte muy grande de nuestro sueldo a pagar la vivienda. En Madrid, lo hay en toda España, pero en Madrid con más intensidad, hay un fallo en el mercado. Para todos aquellos que defienden la libertad de mercado, el no intervención, hay un fallo en el mercado. La gente no tiene 1,5 millones de euros para comprarse un piso dentro de la M30. La gente no tiene 1.500 euros, 1.700 euros al mes para pagar una hipoteca. Esa es la realidad. La demanda no se ajusta a la oferta. No es verdad que haya que dejar solo al mercado. Hay que intervenir el mercado. Y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha intervenido el mercado y ha aprobado una ley que donde se plantea
Por ejemplo, que hay que construir vivienda pública y que no se pueda vender a fondos buitre. O, por ejemplo, que no haya la Golden Visa, que ha permitido que millonarios compren bloques enteros y manzanas de Madrid expulsando a los madrileños. O, por ejemplo, que los propietarios que tienen un piso legítimamente, que lo alquilan, en el caso de Madrid, si se estuviera aplicando la ley de la vivienda, más de 500.000 de propietarios estarían teniendo una bonificación fiscal si rebajaran el alquiler y, por lo tanto, más de 500.000 de inquilinos estarían pagando menos alquiler. Lo que pasa, por eso yo creo que hay que hablar de estas cosas. ¿Qué dice la señora Ayuso? No intervengan nada, el mercado es perfecto. No, mire usted, ese mercado falla porque es como un queso de Gruyère, está lleno de trampas. No puede competir un ciudadano con su sueldo normal, y no le digo ya un joven, con un fondo de inversión que está comprando la poca vivienda pública que había construida. Por lo tanto, yo quiero hablar de estas cosas. Yo estoy orgulloso de lo que está haciendo el Gobierno de España. Es más, ojalá se aplicara en Madrid la ley de vivienda. Vamos a esforzarnos en que se aplique en Madrid. Pero le toca a usted una gran tarea de pedagogía, y se lo digo porque lo estábamos comentando antes aquí en la tertulia, porque a pesar de que mayoritariamente los ciudadanos piden una intervención en el mercado, quien gana las elecciones en Madrid, y además las gana cómodamente, es Isabel Díaz Ayuso, que aboga por todo lo contrario. Bueno, y en tantos otros campos. Por lo tanto, es que yo creo que nuestra obligación, mi obligación, es que vean que hay una alternativa. Yo desde luego lo voy a dar todo y no habrá horas y habrá que estar, he dicho, en todas las calles y plazas y asociaciones y medios de comunicación. Nos tienen que ver, nos tienen que oír. Hay una parte de la población que no va a participar si no ve que hay una alternativa, que hay una posibilidad de ganar. Eso es así, empíricamente, lo ha sido siempre. Por lo tanto, es nuestra obligación ver que la gente vea que hay una alternativa y que se puede cambiar Madrid. Y desde luego, en el terreno de las políticas, encantado de debatir de cualquiera de ellas. ¿Teme que su mandato empiece empañado por la posible imputación de su nueva secretaria de organización, de Pilar Sánchez Acera? No, es que yo creo en la prensa libre de este país, de verdad, y creo en los periodistas. Y los periodistas declararon ante el juez y dijeron que tenían ese correo incluso antes que el propio fiscal. Lo han dicho los periodistas. Fin, no hay caso. Es más, vuelvo otra vez al origen porque, lo decía usted antes, hay que hacer mucha pedagogía. Aquí lo que pasó es que salió un escándalo de la pareja de la señora Ayuso. Eso es lo que ha pasado. Y desde entonces se ha montado una campaña por parte de la derecha contra el fiscal general del Estado, contra el Gobierno de España, contra los periodistas a los que se ha amenazado y se les ha dicho: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Eso es lo que ha hecho el jefe de gabinete de la señora Ayuso, amenazar a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir al Gobierno de España. Y todo para ocultar el origen de todo, que es los delitos de la pareja de la señora Ayuso, con los medios de la Comunidad de Madrid y del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, que por cierto es quien filtra, y no filtra una verdad, filtra una mentira, filtra un bulo, filtra a la opinión pública madrileña que, hombre, tanto no era un delito que la Fiscalía le ha ofrecido un pacto, cuando era justo al revés, y por lo tanto se aclaró la verdad, y muchos medios de comunicación publicaron la verdad. Por tanto, esta es la cuestión y ya le digo, en este país hay una profesión bastante amplia, que es la de investigación, la del periodismo de investigación, y ya le digo yo que como se pongan a investigar todas las filtraciones que se producen todos los días, que podemos repasar la hemeroteca en el último año, no hay tribunales en este país. ¿Tenía usted ya en la cabeza que Pilar Sánchez Acera la acompañara en este periplo antes de todo el episodio de las filtraciones? No es ningún tipo de recompensa, ni de premio, no, ni de palmada. No, conozco a Pilar Sánchez Acera hace muchos años, he trabajado con ella, por cierto, también colaboraba con la anterior dirección del Partido Socialista en Madrid, y yo es que creo que Pilar tiene todo lo que yo valoro en política. Una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que conoce el partido como la palma de su mano, una persona querida dentro del partido, y esa es la buena gente. Yo, desde luego, en el tiempo que yo esté en política, voy a defender a la buena gente, siempre. Por cierto, ¿ha hablado con Juan Lobato, con su antecesor en la Secretaría General? No. No, ni él le ha llamado, ni usted le ha llamado tampoco. No. ¿Y no lo va a hacer? No. ¿No tiene ningún tipo de relación? Ahora mismo no. Pero la tenían, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han enfadado? Me parece un asunto demasiado pequeño para todo lo importante. Que no me voy a dedicar, no me voy a dedicar, Andy, ni un minuto. Pero ministro, era su antecesor, sí. Algo tendrá que decir. Gracias por el trabajo realizado. El reto es tan grande, es tan importante, es tan difícil lo que tenemos enfrente, depende tanta gente de eso, que yo me voy a empeñar en lo que pero él conoce la federación, él conoce el territorio, ni que sea para pedirle ayuda, estupendo, para pedirle consejo. Muchas gracias. Nada más. Estupendo, gracias. ¿Y le van a pedir el acta de senador? Le digo porque esta mañana hemos conocido que renuncia a su sueldo en el Senado, pero mantiene el acta de senador. Lo he leído en un medio. Ni un minuto voy a dedicar a algo, de verdad, yo, en mi opinión, yo no voy a dedicar ni un minuto a eso. Creo que el reto es muy grande, creo que lo que hay enfrente es muy poderoso, por cierto, muy dañino, y yo me voy a empeñar en lo que me voy a empeñar, que es hacer un cambio en Madrid.
Pero no le va a pedir el acta. Insisto en que no voy a dedicar ni un minuto a ese asunto. Pero usted entiende que esto es un poco Sí, así como extraño. Usted y entiéndeme usted a mí. Yo no le voy a dedicar ni un minuto a ese asunto. ¿Tan mal han terminado las cosas? Pero si es que ya le he contestado. Es que yo de verdad creo, mire, es tan difícil ganar Madrid. La derecha tiene tal poder en Madrid, tal poder mediático, tal poder económico, de verdad, que andar discutiendo de estas cosas, cuando el reto que tenemos en Sí, pero precisamente, ministro, estas cosas son las que han impedido seguramente que el Partido Socialista creara una estructura y creara un proyecto que ilusionara y que pudiera ganar antes las elecciones. Pues por eso yo a esto le voy a dedicar un minuto. Estoy viendo que Telemadrid le está dedicando, estoy viendo una pantalla a fondo, con Javier Negre le está dedicando este monográfico, yo ni un minuto, a lo mío, a ganar en Madrid. Ministro, usted reivindica una sanidad pública como secretario general del PSOE, pero defiende el esfuerzo para que los funcionarios tengan garantizada la sanidad privada que tuvo Muface. ¿Esto cómo casa una cosa con la otra? Bueno, se trata de cumplir la ley. Por lo tanto, que si alguien quiere que se cambie la ley, se cambia. Pero hay una ley que establece ese derecho adquirido y que por lo tanto hay que cumplir y hay que resolver un problema. Yo creo que en política se está para resolver problemas y teníamos un problema. Y yo creo que lo hemos resuelto. Falta todavía que respondan las aseguradoras, pero yo creo que lo hemos resuelto. El debate es apasionante y yo estoy dispuesto a tenerlo. Pero primero resolvemos el problema. Primero renovamos ese concierto, garantizamos que se cumple la ley, garantizamos el derecho que tienen los mutualistas y luego debatimos en profundidad posibles reformas para el futuro. Pero primero vamos a cumplir con la ley y garantizar el derecho que tienen los mutualistas. Y cuando aborden este debate, ¿el ministro es de los que piensa que hay que mantener ese modelo que beneficia a la sanidad privada o el ministro piensa que no hay que mantenerlo? Bueno, yo primero quiero mantener ese debate, ver propuestas, hay un informe pendiente de la AIREF que tenemos que leer también en profundidad, pero ahora mismo mi prioridad, y todavía el concurso sigue abierto y por lo tanto permítanme que sea responsable porque estamos todavía pendiente de la respuesta de las aseguradoras, ahora mismo la prioridad es solo una, que es garantizar que se renueve el concierto por 3 años y por tanto dar seguridad a los mutualistas y que se cumpla la ley. ¿Pero estaría dispuesto a cambiar el modelo? Es que en este momento cualquier mensaje que yo emita se ve, se entiende. Y yo creo que es muy importante que yo emita ahora mismo tranquilidad, seguridad a todos los mutualistas. Se va a renovar el concierto, van a estar cubiertos. Esa es mi única prioridad hoy, renovar. Y todavía estamos pendientes, insisto, de que respondan las aseguradoras. Por lo tanto, yo reitero mi mensaje de tranquilidad y seguridad a todos los mutualistas. ¿Hablan de esto con sus socios de gobierno? Lo digo porque el otro día tuvieron Consejo de Ministros y a la salida la ministra de Sanidad salió criticando el aumento, el poner más dinero sobre la mesa. ¿Hablan de esto? Sí, claro. ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿Intentan llegar a un acuerdo? Ya no es que haya que llegar a un acuerdo, es que el gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva licitación. Punto, está abierta en este momento, se tiene que resolver. Me quedo ahí, insisto. Mi obligación. Pero le sorprendió que después del Consejo de Ministros la ministra de Sanidad saliera criticando cómo lo hizo. Respeto todas las opiniones. Mire, nosotros lanzamos una licitación donde estaban no solamente Muface, también Mugeju, también ISFAS, que son los seguros que afectan a los funcionarios de defensa y también a los de justicia. Aquellos 2 se renovaron. Hay un tercero más pequeño, pero muy importante, porque afecta a todos los funcionarios españoles en el exterior, que si quiere usted, fíjese, ahí sí que imagínese en un país donde, porque la sanidad pública española es la que es, pero imagínese en cualquier país donde esté usted destacado. Bueno, en ese ha habido una oferta y por lo tanto espero que en breve tengamos buenas noticias. Y el otro, el grande, el que afecta a 1,5 millones de personas, que son 1.100.000 funcionarios y 400.000 familiares, es el que está abierto. Ahora mismo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, sin precedentes, para cumplir la ley y para garantizar los derechos de los mutualistas y espero que en breve tengamos buenas noticias. Ministro, ¿les da esperanzas al Gobierno para los presupuestos el hecho de haber conseguido llegar a un acuerdo puntual con Junts para la aprobación del decreto ómnibus? Bueno, yo es que ayer lo decía en el Congreso, estamos todo el día debatiendo, y es lógico, es normal, con el Parlamento tan fragmentado sobre la estabilidad de este Gobierno, pero Pedro Sánchez ya lleva más tiempo que Rajoy, está a punto de superar a Aznar y a Zapatero. Quiero decir que... ¿Y cómo ha sido eso? Con mucho esfuerzo, con mucho diálogo, con mucho sentarse cada semana, yo diría cada día, a negociar cada medida.
Y eso es lo que hemos hecho. La semana pasada, yo recuerdo que estaba en Davos con el presidente del gobierno cuando votaron en contra del decreto, y poco menos que había un terremoto ya entre políticos y periodistas de esto se acaba. Bueno, una vez más el presidente del gobierno hizo lo de siempre, remangarse, sentarse, volver a negociar, volver a... mucho esfuerzo. Y yo creo que hoy en día la política, la fragmentación de la política en el Parlamento, miremos a Europa lo que pasa en otros países. Bueno, el gobierno de España es uno de los más estables comparado con otros países de Europa. ¿Que hay una dificultad en el Parlamento? Evidente. Pero que llevamos 7 años sorteando esa dificultad a base de esfuerzo, de diálogo y sobre todo, que es lo más importante y lo que siempre se queda al margen, el para qué. El para qué. Y por tanto, si nos tenemos que sentar las veces que haga falta y hasta la hora que haga falta para subir las pensiones, pues bienvenido sea. Es que es para subir las pensiones. Por lo tanto, lo importante es el para qué. Y este gobierno no lo ha tenido fácil nunca. Pero lleva 7 años gobernando y va a seguir muchos más a base de negociar y dialogar, que es lo que no entiende una derecha que se ha arrinconado y que solo tiene como interlocutor a la ultraderecha. Solo se ha arrinconado en el Parlamento y con las últimas tonterías que ha hecho más, otra vez se ha vuelto a arrinconar, se ha vuelto a enfrentar al resto de grupos parlamentarios. Pero ustedes hacen el esfuerzo por negociar con ellos, con esta derecha, con el Partido Popular, y se lo digo porque usted lleva muchos años en política, lleva muchos años en la fontanería del partido, usted ha vivido momentos de mucha negociación con el Partido Popular. ¿Se está gestionando de igual manera? ¿Se intenta negociar con el Partido Popular? Tiene usted razón, llevo muchos años. He trabajado y he estado en acuerdos con el PP durante muchos tiempos. Le voy a decir con la mano en el corazón lo que he vivido estos años. Jamás he visto un PP peor en mi vida. Jamás. ¿Peor en qué sentido? Peor en que se hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Mire, teníamos un acuerdo para renovar el artículo 49 de la Constitución, para eliminar el término disminuido. Fíjese, acordado con la ONCE, con las asociaciones de discapacidad, con el Partido Popular, y tardamos... Pues creo que más de un año en que el PP votara en el Parlamento. Algo tan sencillo, tan lógico, tan de cajón. Oye, el acuerdo del CGPJ, recuerde usted, 5 años bloqueado el CGPJ. Es que lo del Partido Popular, este Partido Popular, yo no lo he visto en mi vida. Jamás he visto un PP tan pequeño. Un PP, así tiene las dificultades que tiene ahora, que llega y resulta que si puede derrotar al gobierno, le da igual lo que estemos votando. Oiga, que están votando las pensiones. Oiga, que están votando las ayudas a la dana. Oiga, que da igual. Si el gobierno pierde... pa'lante, como diría el otro. Bueno, pues es que yo no he visto un PP tan pequeño, con menos sentido de Estado. Es más, yo me siento muy defraudado por Feijóo, porque Feijóo llegó al grito de hacer política para adultos, precisamente criticando eso en el señor Casado. Y le está haciendo bueno al señor Casado. ¿Cómo es posible que no podamos acordar la reforma del artículo 49, que estemos un año? Si yo recuerdo discusiones verdaderamente incomprensibles con el PP. Oye, se ha acordado. Bueno, ya, pero no ¿qué? Por tanto, ojalá no fuera así. Si el precio, y con esto acabo, si el precio que tiene que pagar el gobierno para que Junts apoye los presupuestos es la fotografía del presidente del gobierno con Carles Puigdemont en Waterloo, ¿pagará ese precio el gobierno? Mire, yo de verdad, nosotros negociamos, y muchas veces se dicen cosas que están negociando, luego no son, nosotros negociamos con discreción, como tiene que ser, y hacemos públicos todos los acuerdos. Pero el precio que a mí me importa es el de 12 millones de pensionistas. El precio que a mí me importa es el de la gente que no puede pagar un piso en Madrid. El precio que me importa es el salario mínimo. Sí, pero si sale Turull, que salió este fin de semana insistiendo en la reunión con el presidente del gobierno, ¿está dispuesto el gobierno a esa reunión? Este gobierno va a seguir negociando y hará público los acuerdos cuando toque. Ángeles, déjame acabar diciendo una cosa. Mire, todo este lío, que es verdad, yo lo entiendo y es legítimo y es normal, es lo que pasa en el Parlamento, pero España hoy crece más, 4 veces más que la zona euro. España bate récord de empleo, sube el salario mínimo, sube las pensiones mientras rellena la hucha. Esa es la realidad del país hoy. Y lo que hay es un ruido político para alimentar la antipolítica, para que no ganemos en Madrid, para que la mayoría que yo sostengo que hay no vaya a votar, se aleje de la política. Ese es el truco de la derecha y la ultraderecha, la antipolítica, el ruido, el fango, la bronca, que aleje a las mayorías, porque las mayorías sí comparten estas políticas. ¿Comparte lo que dijo el presidente del gobierno, que Madrid es la multinacional de la ultraderecha? Bueno, es que hay mucha pasta detrás, la hay. Hay mucha pasta y muchos intereses en Madrid. No es una broma, no es un juego de niños. Yo me lo tomo en serio. Yo sé que hay muchos intereses detrás de lo que está pasando en Madrid. Ministro, gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes. El Abierto. Ser podcast.
en el abierto Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Antón Losada. Le hemos preguntado también a Óscar López, al ministro de Transformación Digital y Función Pública y nuevo secretario general de los socialistas madrileños, por esa encuesta de 40DB que estábamos comentando antes de empezar esa entrevista, con esos dos asuntos que apuntaba Antón y que, bueno, además podemos utilizar también las palabras que nos ha dejado aquí sobre este tema, la reflexión sobre este tema que ha hecho Óscar López cuando ha dicho, bueno, hay dos motivos, decía Antón, la incertidumbre y bueno, que no hay que olvidar, y era algo que también apuntaba Ignacio, que el principal nutridor de esa ultraderecha es el Partido Popular. Y Elisa, no te habíamos escuchado a ti todavía. Sí, no, yo básicamente quería retomar donde había dejado Antón una cosa que me ha parecido muy interesante, que es que básicamente sin hacer nada sube Vox, ¿no? O haciendo las cosas mal, ¿no? Haciéndose también, el muerto, es la sí, haciéndose el muerto, sí. me ha parecido. La expresión técnica es esa. Sí. Y eso yo creo que revela que no, con todo mi respeto a Ignacio, no es un problema de Palacete o no Palacete, es un problema de por dónde, digamos, va la ola en general, que digamos es una ola que arrastra también a la extrema derecha española sin necesidad de hacer nada o incluso haciendo cosas mal, vamos a decirlo así. Yo creo que eso es una reflexión importante, entender que hay un mar de fondo, que estoy totalmente de acuerdo, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con esas cosas y también tiene que ver con algo que reseña la encuesta y es muy importante de nuevo, que es el tema de la gente joven, especialmente de los chicos votando a la extrema derecha. Y eso, insisto, no es un problema de un Palacete arriba abajo, es un problema de fondo estructural que creo que merece la pena reflexionar sobre ello y que además es general, no es solo, digamos, en España, ¿no? Y quería llamar también la atención sobre algo que me parece importante, que es relacionar la desafección ciudadana, que también sale en la encuesta, respecto a los, digamos, grandes partidos convencionales, como los queramos llamar, porque creo que tiene mucho que ver con la subida de opciones radicales, en este caso la ultraderecha como opción radical, podría ser la extrema izquierda, pero no, es la extrema derecha, porque creo que tiene que ver un poco con el signo de los tiempos, como una reacción a, digamos, los partidos, vamos a llamarle convencionales, del establishment. Yo quiero algo diferente y eso algo diferente es la extrema derecha, y creo que esto es en general y no solo en España, porque estoy totalmente de acuerdo con Antón, es que realmente lo de Vox en España es llamativo porque simplemente te sientas a esperar, ¿no? Te sientas a esperar a que llegue. Y por eso creo que la idea de vienen del PP o no vienen del PP no es tan importante como vienen de la gente joven, de la gente que se incorpora a votar, y eso sí que creo que es una cosa que hay que reflexionar sobre ello, porque nos puede parecer muy mal, a mí también, pero creo que hay que intentar comprender por qué la gente joven y sobre todo los chicos están votando esas opciones o dicen que las van a votar. Voy con Ignacio, voy contigo, Antón. Ignacio. Primero, la extrema derecha en España no llega ahora, ¿eh? La extrema derecha en España lleva décadas. Sí, venimos de 4 décadas de dictadura y cuando llegan las primeras elecciones democráticas, en los primeros parlamentos, no es que haya una extrema derecha, es que hay dos. Estaba Blas Piñar por un lado y estaba Alianza Popular por otro, que era un partido formado por 7 ministros franquistas. Después hay una pugna en la derecha que gana el sector más de derechas. Cae el OCDE y se queda Alianza Popular con todo eso y consigue unificar todo el espacio, el de la derecha y el de la extrema derecha. Pero Santiago Abascal no nace de una parra. Nace del Partido Popular, aparece dentro del Partido Popular y es una escisión del Partido Popular como la mayor parte o buena parte de los cuadros de los que nace Vox. Es decir, esa extrema derecha ha existido y ha sido parlamentaria dentro. Bien, los jóvenes, perfecto. A ver, algo habrá ayudado, por ejemplo, la guerra cultural del Partido Popular contra Educación para la Ciudadanía en los colegios durante tanto tiempo. Algo habrá ayudado, digo yo, ¿eh? Esta idea de que no se adoctrine a los niños y que la doctrina solamente la pueda dar la Iglesia Católica, algo habrá ayudado a que tengamos una juventud con ese tipo de posiciones. Es verdad que hay una tendencia universal que tiene mucho que ver con cosas como las redes sociales, que es lo que está educando a gran parte de los jóvenes en el mundo entero. Y cómo hemos permitido, desde la sociedad, que los dueños de esas redes sociales sean irresponsables. Los directores de periódicos, como es mi caso, somos responsables de lo que publicamos en nuestras páginas. Los dueños de las redes sociales no tienen ninguna responsabilidad. Y esta ficción legislativa la hemos dado por buena y está educando a una generación entera, en el caso de los menores de edad, no solamente en la extrema derecha, sino en trastornos mentales y alimentarios, que están aumentando enormemente por culpa de cómo funcionan estas redes sociales y el tipo de sociedad que construyen. Claro que hay un problema que no solamente es español, claro que es un problema que no solamente viene de cómo la derecha tradicional coquetea con la extrema derecha y la valida. Es mucho más amplio que todo eso, pero no podemos obviar el papel que ha tenido el Partido Popular en el nacimiento, en el origen y en el actual crecimiento de la extrema derecha, porque creo que tiene también mucha responsabilidad. Antón. Bueno, yendo, digamos, a un análisis que trascienda un poco el momento, ¿no? Es interesante contrastar la pirámide de votantes de los partidos tradicionales, de los que hablábamos antes, ¿no? El Partido Popular
y el PSOE y la pirámide de votantes de Vox. Y te das cuenta de que la pirámide de Vox es la pirámide del PP invertida, o la pirámide del PSOE. Es decir, los partidos tradicionales de gobierno, conforme su base electoral se va creciendo conforme avanzamos en la edad, conforme avanzamos en las cortes de edad. Es decir, tienen más votantes entre la gente mayor. Al partido Vox le pasa lo contrario. Conforme avanzamos en la edad, va perdiendo votantes. Es decir, es como si se miraran en un espejo, ¿no? Y lo interesante es intentar averiguar por qué. Sí. Porque hablábamos antes de la incertidumbre, el miedo, volver al pasado. Ya, pero es que mucha de esa gente que declara esa incertidumbre en realidad no la vive. Cruzando con los datos de la vivienda. Los jóvenes son los que están más seguros de que dentro de 5 o 10 años van a tener una vivienda. La clase que más votantes aporta Vox es la clase media. Y el grueso de sus votantes es gente que ahora mismo está entre 30, 40 años, que tienen un trabajo, que probablemente están pagando un piso o están empezando a pagarlo. Es decir, que su incertidumbre hacia el futuro es cuanto menos discutible, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver de dónde proviene ese movimiento. Yo creo que tiene que ver con muchos elementos, pero yo ahora mismo destacaría 2. 1, estamos recogiendo el fruto de haberle explicado y haberle dicho a la gente durante 20 años que van a vivir peor que sus padres. 20 años de decirle a la gente que ahora tiene 30 años que van a vivir peor que sus padres genera miedo y genera incertidumbre. Y genera este instinto de yo quiero volver al pasado. Yo quiero volver a como vivían mis padres. ¿Y quién les está ofreciendo eso? Vox. ¿Por qué? Porque ofrecer eso es ofrecer nada. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. ¿Qué está ofreciendo Donald Trump? Volver al siglo XX. Volver al siglo XX. Estados Unidos en el centro, los demás son satélites, aquí yo digo lo que se hace, aranceles, casi volver a un estado de pre-globalización. Es como si estuviéramos volviendo a los 80 en esos términos, ¿no? Y el segundo elemento que a mí me parece fundamental es la enorme capacidad que tiene la ultraderecha para presentar recetas absolutamente viejas como si fueran algo completamente novedoso. Y su capacidad para aparecer como agentes disruptivos del sistema. Lo vemos a mí, lo comentábamos antes, a mí me parece muy destacado. Esta capacidad, que además los que estamos en los medios no sabemos muy bien cómo gestionarlo, que tienen para convertirse en ellos en los que disrumpen las ruedas de prensa, son los que persiguen a los políticos, porque ellos son los que hacen el verdadero periodismo, son los que dan la verdadera información, mientras que los que estamos aquí, como todos sabemos, somos simplemente mercenarios a sueldo del sistema. Elisa. Sí, a mí me parece muy, muy interesante el tema de la brecha generacional, ¿no? Que yo creo que eso sí que es una cuestión importante a esperar. Y tú dices, Antón, que es una cuestión de percepción, pero yo no estoy tan segura que sea una cuestión de percepción. O sea, hay cosas en que realmente las nuevas generaciones sí están peor que sus padres, claramente el tema de la vivienda. Tenemos también una diferencia notable de los sueldos medios de las personas jóvenes con respecto a hace 20 años. Es decir, sí que hay elementos de la realidad que hacen pensar a esta generación que van a vivir peor o que están viviendo peor. Otra cosa es que luego eso lo puedes amplificar, puedes hacer propaganda sin duda, pero creo que ese, digamos, empobrecimiento relativo de gente joven, de clase media, es una realidad, por lo menos en temas como sueldos y vivienda. Y por tanto, eso sí que es un caldo de cultivo que yo creo que merece la pena atender, porque si no, no vamos a entender nada, ¿no? Entonces es fácil decir, es cierto, las redes sociales, la propaganda, todo eso es verdad, pero también es verdad que hay un malestar, digamos así, generacional y también muy particularmente entre los chicos. Y creo que es importante mirar también por qué los chicos, más que las chicas, tienen estas tendencias y esta, digamos, atracción, porque ¿no? Si yo fuera chico y tuviera ahora 22 años, también me gustaría volver a los 80, cuando yo le decía a mi novia lo que tenía que hacer. También me gustaría volver a esa sociedad en la que yo, hombre católico de 21 era el centro del mundo. Y era el que le decía a todos los demás lo que tenían que hacer. Dejadme que vaya a Estados Unidos, porque decías, y ahora era Antón el que lo decía, que quiere volver, antes de la globalización, quiere volver al siglo XX, o a principios incluso del siglo XX, quiere volver Donald Trump con el tema de los aranceles que entran en vigor mañana. Hay respuesta también, ahora iremos con todo eso, pero ya hemos visto antes cómo las bolsas internacionales reaccionaban a la imposición de estos aranceles, y vemos también, o al menos hace unos minutitos, no sé cómo va ahora, Javier Ruiz, cómo iba la bolsa española, que también lo notaba. Están cayendo
todos los mercados globales están desplomando ahora mismo. La media europea, el Eurostoxx, está perdiendo casi un 1,5%, pero lo que lo está sangrando ahora mismo es el sector del automóvil, cae un 3,5%. Tienes nombres como Valeo, 8,3% abajo. Renault casi perdiendo un 5%. Volkswagen, BMW cayendo un 5%. Es muy lógico lo que está pasando. Nomura acaba de presentar uno de los informes clave. Lo que dice es, todos estos sectores van a pagar más. Si tienes un 25% de aranceles, esos coches van a ser un 25% más caros y por tanto van a vender menos, valen menos. Así que, ¿qué está haciendo el mercado? Castigarlos a todos. General Motors va a perder 9.500 millones con esta jugada. Stellantis, el dueño de Chrysler, 6.000 millones. Toyota, 5.900 millones. Y esto es lo que está pasando ahora, Ángels, lo que acaba de abrir el mercado. Venimos de una madrugada en el que los coches asiáticos se han desplomado también. Toyota ha perdido un 5% esta madrugada, Honda otro 5%, Nissan otro 5%. Así que, ojo, ojito al miedo, porque el hombre que iba a revivir la industria, Donald Trump, se la está cargando a una velocidad tremenda. Por cierto, ya que estamos en esto de los miedos, el activo con más terror ahora mismo son las criptomonedas, altamente volátil, es ahora mismo el termómetro del miedo. Bueno, Ethereum, la segunda criptomoneda del planeta, está perdiendo un 26% en apenas unas horas. Bitcoin está cayendo un 6% y Trump Coin, la moneda de Trump, está perdiendo casi un 6%. Esto no lo apoya, Ángels, ya te digo, ni los criptobros. Tenemos un auténtico pánico ahora mismo en los mercados. Pues pánico en los mercados, gracias Javier, por esos aranceles que no parece que vayan a dar marcha atrás, es decir, que a partir de mañana esas tasas a la importación del 25% a los productos de México y de Canadá y ese 10% a China. Hoy Trump va a mantener llamadas telefónicas con Justin Trudeau y con Claudia Sheinbaum, pero sigue diciendo que es necesario aplicar esos aranceles, entre otras razones por la crisis del fentanilo en Estados Unidos, de la que acusa a estos países. Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Más allá del fentanilo, Sara, Trump justifica los aranceles, dice él, en que estos tres países, China, México y Canadá, estafan a Estados Unidos y sus empresas ganan importantes cantidades a costa de su país. Sí, mensaje que volvió a enfatizar en mayúsculas, afirmando que Estados Unidos paga miles de millones de subsidios a Canadá, sin razón alguna, y que sin este dinero asegura que dejarían de ser viables como país, por lo que ha vuelto a insistir en que Canadá debería convertirse en el estado número 51. También ha denunciado que México, China y Canadá estafan a Estados Unidos con el crimen, el comercio y las drogas, que no va a dejar que le tomen por estúpido y que la única forma de evitar estos aranceles es simplemente viniendo a producir a Estados Unidos, una idea que presentó ante la comunidad internacional en el foro de Davos hace unos días. Todo ello reconociendo que las consecuencias de estos aranceles podrían causar dolor, pero asegurando que, de ser así, este es el precio a pagar para que el país sea próspero otra vez. Sin embargo, la preocupación aquí es evidente. Los demócratas o algunos sindicatos alertan de la subida de precios y también escuchamos ayer voces como la de la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, en la cadena ABC News. Canadians are perplexed. I think disappointed. We view ourselves as your neighbor, your closest Dijo friend, que los your ally. canadienses están perplejos, decepcionados, confusos y que espera que los aranceles no entren en vigor mañana. Ha contado también que llevan semanas esforzándose mucho para securizar su frontera, tal y como exige Donald Trump, como por ejemplo reuniéndose con su zar fronterizo Tom Homan o invirtiendo también en infraestructura. So it's hard to know what more we can do, but we're obviously open to any other suggestions that come our way. Y que ya no saben qué más pueden hacer al respecto, pero que están abiertos a escuchar sugerencias. Un mensaje mucho más conciliador que la respuesta de Justin Trudeau. Sara, gracias. A vosotros. Pues a esa decisión de Trump ha seguido casi de manera inmediata la respuesta, sobre todo de México, de Canadá y de China, los afectados por estos aranceles. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Por el momento, México y Canadá son los que han reaccionado con mayor contundencia, son también los que más ven cambiar su relación con Estados Unidos, aunque China también promete represalias, y los mismos, Europa también lo dice, si se extienden estos aranceles. De momento decimos, Pablo, México y Canadá, que están abiertos a negociar con Trump, pero prometen también responderle, ¿no? Con aranceles si no hay acuerdo. Exacto, van a intentar evitarlo hasta el último momento. Quedan menos de 24 horas para la entrada en vigor de esos aranceles de Trump, pero sí, México y Canadá confían en convencerle hoy para que dé un paso atrás y no habrá esta guerra comercial con los dos principales socios de Estados Unidos. Anoche mismo Claudia Sheinbaum advertía en este mensaje que vais a escuchar en redes sobre el daño recíproco que provocará esta guerra, no solo a México. Tiene efectos para ambos países.
pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos. Pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De momento la presidenta no ha desvelado cómo responderán a esos aranceles de Trump. Tienen preparado lo que llaman Plan B, pero no han detallado qué medidas contempla. El sábado Sheinbaum ya adelantó que incluiría medidas tarifarias y no tarifarias. En todo caso, ha habido contactos con Justin Trudeau para coordinar esta respuesta. El primer ministro canadiense ya anunció la noche del sábado que va a aplicar las mismas tarifas a los productos estadounidenses. Confían en no tener que llegar a ese extremo. Escuchábamos ahora a la embajadora canadiense en Estados Unidos que confiaba en que esos aranceles no entren en vigor mañana, van a seguir intentándolo, y China también anuncia represalias. De momento van a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Internacional del Comercio. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Apenas tenemos un minuto, pero Ignacio, lo que veíamos en el primer mandato de Trump, así desde la distancia, ahora sí que ya afecta y nos afecta. Estamos viendo la repercusión que está teniendo ya en los mercados, en las cotizaciones de las automovilísticas, ya afecta a la economía mundial. Sí, y es una estrategia completamente dañina también para Estados Unidos. Esto es pensar que el comercio mundial es un juego de suma cero, que lo que gano yo lo pierde el otro, cuando es un juego de colaboración en el cual habrá quien gane un poco más, un poco menos, pero en realidad beneficia a todo el mundo. Y el principal damnificado de estas nuevas tarifas arancelarias van a ser evidentemente Canadá y México, pero después Estados Unidos. Los consumidores, claro. Después Estados Unidos, que van a empezar a pagar una inflación mayor en un montón de productos que vienen de esos países y que además rompe con una cadena de valor de producción, por ejemplo, de coches, donde las piezas van yendo y viniendo, porque en teoría había un tratado de libre comercio firmado por el propio Trump hace nada, que estaba en vigor, y que Trump ha pisoteado de una manera completamente abusiva y estúpida, además. No tenemos tiempo para más, pero como de esto seguiremos hablando muchos días. Vamos a ir terminando. Están aquí Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te amenazan con contestarme con monosílabos, como ha contestado Óscar López cuando le he preguntado por Juan Lobato. Uy, qué tensión. Ha sido, pues amenaza. ¡Qué momentazo! Ni un minuto vamos a dedicar a esto. Amenazan así, ¿eh? Bueno, yo lo haré si después de comentarles que a partir de las 10 tenemos una cita con Bob Pop. Si usted tiene previsto tomar alguna decisión importante, tranquilo, siéntese, relájese, llame al 900-100-800, porque compartir su duda con Bob Pop puede que le lleve a tomar una decisión mejor. 900-100-800 con Bob Pop para saber, bueno, hasta Óscar López le podría llamar. No, hubiera dicho no estoy dispuesto ni un solo minuto. Vale. Bueno, en la dupla. Espera, 900-100-800, bromas aparte. 900-100-800 para que le consulten lo que ustedes quieran, le planteen lo que les inquieta, sobre lo que dudan a Bob Pop. 900-100-800, la dupla. En la dupla decía, hay liga, están todos a menos de 5 puntos. Hay derbi el próximo sábado en el Bernabéu y hay una cita en Europa de la que también vamos a hablar, que es el City Real Madrid. Están los dos tan mal que podrían quedar eliminados los dos a la vez. Eso podría darse, porque también vamos a hablar de grandes pinchazos en la historia del fútbol con Galder Reguera y Rafa Cabaleira a partir de las 10:30 más o menos. Bueno, y el artesano con Pablo Ortiz de Zárate, vamos a hablar sobre la adversidad y el hecho de aceptar nuestras limitaciones a través del cuadro El mundo de Cristina de Andrew Wyeth. Y después en Mitos 2.0, un mitazo, que yo creo que este va a funcionar, déjalo que ya lo hago yo. Déjalo, que ya lo hago yo. Sí, ese mito es esa gente que no espera, que no tiene paciencia. Se que lo dijo hacerlo... Óscar López a Lobato. Sí, déjalo que ya lo hago yo. Bueno, yo creo que le dijo más bien, quítate tú que ya lo hago yo. Para ponerme yo. O sea, eso de déjalo, que yo lo hago yo, porque la gente no tiene paciencia a cómo lo está haciendo el otro, que requiere sus tiempos, requiere su metodología. Exacto, esa gente que no trabaja bien en equipo, que lo abarca todo. Exacto, pues eso. Este va a ser el mito de hoy, después hablaremos de él. Lo primero va a ser Bob Pop con su consultorio al 900-100-800. Y ahora ya, me habéis amenazado, pero lo habéis hecho bien, Pepe y Sergio, muy bien. Bueno. Y Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.